Muchos dicen, yo quiero morir por Cristo, pero ni siquiera pueden vivir para Él. Y va con el tema de hoy también. La sal que perdió su sabor. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser rechazada fuera y hollada por los hombres. Estamos en una generación que quiere permanecer, que quiere parecerse, más al mundo, en lugar de influir sobre el mundo. ¿Sí nos hemos dado cuenta? Que estamos en una generación que quiere parecerse al mundo en lugar de influir sobre el mundo. Queremos vivir con un pie en el Evangelio y un pie allá afuera. Entonces Jesús no dijo que sus discípulos debían mezclarse con el mundo hasta ser igual a Él. Dijo que deberían ser la sal de la tierra. Ahora, podemos ver que la sal es pequeñita. Las hermanas que cocinan o los hermanos que cocinan, podemos ver que la sal es pequeña, pero cambia todo lo que toca. Absolutamente. Un poco de sal transforma una comida completa. Así también un verdadero cristiano puede transformar una familia, una iglesia, una ciudad y hasta una generación. Ahora, la gran pregunta es, ¿sigues siendo sal o ya perdiste tu sabor? Hay algo aquí muy importante que lo vamos a ver más adelante, que habla de la sal. Y a lo que se refiere con esto que dice, y si la sal se desvaneciere, perderá su sabor. Está muy fuerte eso. Cuando yo lo estaba haciendo, estaba investigando, estaba viendo y dije, híjole, está tremendo. Y vamos a ver por qué. Ahora, podemos ver que la sal es pequeña, ya dijimos. Entonces, un verdadero cristiano puede transformar una generación, puede transformar una ciudad, pero esa es la pregunta para nosotros. ¿Seguimos siendo sal o ya perdimos nuestro sabor? Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver un poco del contexto del pasaje. En Mateo 5 forma parte del Sermón del Monte. Hemos escuchado el Sermón del Monte, donde Jesús le dice, son las bienaventuranzas, donde Jesús describe el carácter del verdadero ciudadano del reino de Dios. Bienaventurados los que son vituperados, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, porque ellos encontrarán consuelo y todo esto. Entonces, después, hermanos, aquí la Biblia nos menciona algo. Antes de hablar de la sal, Jesús presenta las bienaventuranzas en Mateo 5 del 3 al 12, enseñando que el creyente debe ser humilde, misericordioso, limpio de corazón y pacificador. Después de escribir cómo debe de ser el creyente por dentro, Jesús explica cuál debe ser su influencia hacia afuera o hacia el mundo. Primero dice, vosotros sois la sal de la tierra. Después dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí estamos entendiendo? Ahí es donde dejé mi agua. Entonces Jesús dice esto. Entonces, tenemos que entender primero, hermanos, que primero transforma y luego ilumina. Primero es la sal y después ilumina. Ahora, iglesia, el creyente fue llamado a perseverar la verdad. ¿Cómo? Producir sed de Dios, dar sabor espiritual al mundo mediante una vida santa que es apartada del pecado. ¿Sí estamos entendiendo? La sal habla de preservación. Ahora, hermanos, en tiempos bíblicos no existían refrigeradores. ¿Han visto
los documentales de Discovery Channel, los hombres de las montañas, hombres del Ártico, cómo le hacen cuando cazan esos, ¿cómo se llaman esos que traen sus cuernotes? Los venados, pero aparte hay otros, se me olvidó el nombre, como renos, pero grandototes. Alces, gracias. ¿Han visto cómo los cazan? Para empezar, los tienen que despedazar y uno se tiene que quedar porque si no los osos llegan y se los comen. Los despedazan, algunos hacen un hoyo en la tierra, para que no se les eche a perder, les avientan harta sal y los meten en el hoyo y los tapan. Otros hacen como una cabañita donde cuelgan la carne de los animalitos, le echan sal y la dejan ahí para que no se eche a perder. ¿Te das cuenta hasta dónde llega el poder de la sal en ese sentido? Incluso cuando los boxeadores tienen hemorragias, ¿sabes cómo les paran la sangre? Con agua salada caliente. Entonces, podemos darnos cuenta, hermanos, que la sal tiene mucho que ver. La sal impedía que la carne se descompusiera porque no habían refrigeradores en aquel tiempo. Y es como ahora, el pecado corrompe la sociedad. Y nosotros debemos de ser la iglesia que existe para detener esa corrupción. Por eso Jesús dijo que tenemos que ser sal en la tierra, tenemos que ser luz. Ahora quiero que me acompañes a Génesis 6:5. Génesis 6:5. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Quién lo tiene? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y de todo descendió de los pensamientos del corazón, y ellos eran de continuo solamente el mal. Gracias. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Ahora, la humanidad estaba completamente corrompida. Es cuando explica lo del diluvio, cuando la gente se burlaba de Noé, cuando le decían estás loco, no va a llover, no va a pasar esto, y pasó todo esto. Es cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho a la humanidad. Pero bueno, sin embargo, Noé preservó una generación. Ahora, quiero que me acompañes a 2 de Tesalonicenses 2:7. Ya investigaron lo que les dejé de tarea hace como 4 o 5 sermones, 6 sermones, de cuántos tipos de sangre hay. ¿Sí lo investigaron o no? ¿No? Nada más hay 8 tipos de sangre. Y son las mismas 8 personas que sobrevivieron al diluvio. Son 8. Es algo sorprendente. ¿Qué nos dice 2 de Tesalonicenses 2:7? Gracias. Hay quien al presente lo detiene. ¿Qué quiere decir esto? Muchos intérpretes entienden que el Espíritu Santo obra mediante la iglesia y frena la expansión total del mal. Pero cuando la iglesia deja de vivir en santidad, la corrupción avanza rápidamente. Ahora, Filipenses 2:15, ¿qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice Filipenses 2:15.
Y es lo que tenemos que hacer nosotros como congregación, como iglesia. ¿Qué nos dice Filipenses 2:15? Gracias. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios? Pablo le está diciendo a los filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna y perversa en la cual estamos viviendo. ¿Estamos viviendo eso o no? Lo estamos viviendo. Pablo ya lo había advertido. Ahora, iglesia, nosotros no podemos impedir que exista oscuridad, pero sí podemos impedir que la oscuridad nos cambie a nosotros. ¿De qué manera? Lo acabo de decir hace un rato. La chamba está allá afuera. ¿A qué me refiero? ¿Cómo podemos impedir que la oscuridad nos cambie a nosotros? En el trabajo, en la escuela, en la familia, en el negocio. Dios nos puso ahí para preservar principios. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando un alimento no tiene conservador, comienza a descomponerse rápidamente. Y ese conservador es la sal, y nosotros debemos de ser ese conservador en el trabajo, en la escuela, en la familia y en el negocio. ¿Sí estamos entendiendo? Así ocurre donde no hay creyentes comprometidos. Y esa oscuridad nos invade a nosotros. Es más fácil que nosotros nos contaminemos a que nosotros transformemos la vida de una persona con nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque la sal produce sed. ¿Cuántos han comido una comida salada o en la noche han tenido esa decepción de comer algo salado o en el día y en la madrugada les da una sed tremenda? ¿Sí les ha pasado? La sal provoca deseo de beber. Del mismo modo, una vida llena del Espíritu Santo produce hambre de Dios en otros. ¿Qué podemos entender con esto? Vamos a Juan 7, 37 al 38. Juan 7, 37 al 38. Y si alguien lo lee, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior corran ríos de agua viva. Gracias. Si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. Hermanos, si Cristo es el agua, entonces nosotros somos quienes despertamos esa sed mediante nuestro testimonio. ¿Cómo nos comportamos? Entonces, si la Escritura está diciendo de su interior, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si nosotros tenemos esa agua viva en nuestro interior, entonces nosotros somos quienes debemos de despertar esa sed mediante nuestro testimonio, nuestra manera de vivir. Y esto incluye nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. ¿Por qué? Porque dice en 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Te das cuenta? Manteniendo buena vuestra manera de vivir, nuestro testimonio.
¿A poco no te gustaría que la gente mirara tu vida o mi vida y dijera, quiero conocer al Dios que esa persona sirve? ¿No te gustaría que dijeran eso? ¿No te gustaría que dijeran, yo quiero tener esa paz que ellos tienen? Yo quiero tener ese amor que ellos tienen. Pero a veces nuestra vida es lo contrario. Ahora dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Así sea nuestro testimonio lo que alumbre, que sea nuestra luz. Que seamos esa sal que le da sabor, pero no sabor a las cervezas ni sabor a las fiestas. Porque a veces se nos olvida que somos cristianos. Ahora, muchas personas nunca leerán y nunca leen una Biblia. Pero ¿sabes qué, hermano? Leerán tu Biblia y nuestro comportamiento. Leerán tu vida, perdón, y nuestro comportamiento. Muchas personas no leen la Biblia, pero así como te comportas, lo leen ellos y es un testimonio. Como les dije hace un rato, a veces comemos alimentos salados y el cuerpo pide mucha agua. Más con, no sé quién ha ido, bueno, no es comercial, pero no sé quién ha ido a comer las hamburguesas esas Rebolledo de allá en San Javier. Yo siempre que, tiene años que no me como una, siempre que íbamos a comer esas hamburguesas, me paraba 4 o 5, salud, 4 o 5 veces en la madrugada a tomar agua porque tienen muchísima sal. Y si no me paraba a tomar agua, me paraba al baño porque tomaba mucha agua. Entonces, hermanos, así también, después de convivir con un cristiano auténtico o verdadero, el alma debería desear a Cristo. Ese cristiano auténtico debemos de ser nosotros. Que los cristianos digan, yo quiero ser como Él. Que las personas digan, yo quiero ser como ese cristiano, quiero ser como ese hijo de Dios. Que seamos auténticos. La sal da sabor, sí da sabor la sal. Una comida sin sal, ¿cómo resulta? Insípida. Cuando a los que yo creo que a todos nos han internado alguna vez, ¿cómo nos dan la comida? Sin sal. ¿Y a qué te sabe? Si quisieras tener un salerito ahí por lo menos y echarle. Entonces muchos cristianos viven una fe sin pasión. ¿Por qué? Porque tienen religión, pero no vida. Dice en Colosenses 4:6, pongan atención con esto. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Y fíjense lo que dice, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Está tremendo, ¿eh? Sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestras conversaciones deben transmitir esperanza, no crítica, no amargura, no chisme. Ahora quiero que me acompañes Efesios 4:29. Porque mira lo que dice este versículo y es algo que nos cuesta a muchos cristianos. ¿Qué nos dice? Efesios 4:29.
Gracias. ¿Cómo dice otra vez? Léelo, Juanpi. Ninguna palabra conocida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Gracias. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si no edifica lo que estás diciendo, cállate. La boca también revela si seguimos siendo sal. O eres sal que perdió su sabor. ¿Por qué te pregunto esto? Pregúntate, ¿tus palabras edifican cuando estás hablando? ¿Tus redes sociales glorifican a Dios? ¿Tu carácter refleja a Cristo? Reflexiona si haces esto, iglesia. ¿Por qué? Porque el peligro de perder el sabor es fácil. Ahora, en este tema Jesús hace una advertencia muy seria. Y aquí está lo que les decía al principio. Si la sal se desvaneciere, ¿qué dice? Pierde su sabor. Hoy quiero que aprendamos algo sobre este contexto histórico. La sal de Palestina solía mezclarse con impurezas. Cuando la humedad eliminaba el cloruro de sodio, quedaba un polvo blanco sin utilidad, que parecía sal, pero ya no servía. Ahí va. Hoy en día muchos cristianos conservan solo la apariencia. ¿Es verdad o no? Son cristianos de sobrenombre, porque muchos ya perdieron su sabor. Dice en Apocalipsis 2, del 4 al 5, has dejado tu primer amor. Se han olvidado de Cristo. Y nos gana, ponemos cosas por encima de Dios. El trabajo, la familia, las salidas, cosas que a veces, pues, digo, hay prioridades, sí, también. La familia está bien. Pero no poner las cosas por encima de Dios. Un ejemplo en la Biblia. Bueno, voy a ponerte varios ejemplos. Sansón, en Jueces 16, pensó que seguía teniendo fuerzas cuando ya había hecho todo lo que hizo. Pero ¿sabes qué? Dios ya se había apartado de él. Él siguió teniendo cabello, su cabello seguía ahí, la apariencia seguía, pero el Espíritu de Dios se apartó de él. Y así pasa con muchos cristianos. Oran bonito, levantan sus manos, dicen Dios te bendiga, pero el Espíritu de Dios tal vez hasta ya se apartó de ellos. David, vamos a Salmo 51 del 10 al 12. Salmo 51 del 10 al 12. ¿Qué nos dice? Gracias. ¿Sabes por qué escribió David esto? ¿Sabes por qué lo dijo David? Porque después de su pecado pidió a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Él no quería perder la comunión con Dios, porque sabía lo que había hecho. Hoy en día, como les dije hace un rato, muchos aún cantan alabanzas, escuchan la radio cristiana, predican, sirven, pero hace tiempo que perdieron su sabor espiritual.
Está fuerte, pero es la verdad. ¿Por qué, hermanos? Cuando la sal pierde su sabor, deja de cumplir su propósito. ¿Qué pasaría si nosotros agarraríamos esa sal que les comenté como pasa en Palestina, que parece sal pero no tiene sabor, y le echaras? Es como si comieras un pozole sin orégano. Le da su sabor. Una vez nos pasó a nosotros, me acuerdo que estábamos en una fiesta y mi tía según había molido su orégano para que no, porque es que luego los palitos se atoran aquí en la garganta y todo. Pues resulta que pues casi le vaciábamos el tazoncito y no sabía nada. Pues agarró y creo que molió ¿cómo se llama? Cilantro, otra hierba que no era el orégano. Entonces nunca le encontramos el sabor a orégano. Y así pasa con la sal. Como les digo, cuando la sal pierde su sabor, deja de cumplir su propósito. Jesús dice, no sirve más para nada. ¿Te imaginas que Jesús te diga eso? No sirves más para nada. Esto no significa que Dios deja de amar al creyente. Esto significa que pierde eficacia en su testimonio. ¿Te das cuenta? Dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque la conformidad con el mundo destruye el sabor espiritual. También dice en Santiago 1:22, y este es uno de los textos que está escrito en mi Biblia, en la parte de enfrente, así lo compré. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Santiago 1:22. Iglesia, el sabor se conserva cuando obedecemos. Pero ¿qué queremos obedecer si no leemos la Biblia? Ahora, tal vez te preguntarás, ¿cómo se conserva el sabor espiritual? ¿Cómo? Permaneciendo en Cristo. Dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Te das cuenta? Si no permanecemos en Cristo, si no obedecemos a Cristo, ¿cómo vamos a producir fruto? ¿Cómo nuestro testimonio va a dar fruto? ¿Cómo te conocen en tu barrio? ¿Cómo te conocen donde vives? ¿Como el cristiano problemático o el cristiano que no se mete con nadie? ¿El cristiano que ayuda o el cristiano que hace de menos a las personas? ¿Cómo te conoce? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo conservar? Viviendo en santidad. Vamos a primera de Pedro 1, del 15 al 16. Y aquí está la respuesta que dice Pedro. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios, si nosotros decimos ser cristianos, pues hagamos esto. ¿Qué nos dice primera de Pedro 1, del 15 al 16? Gracias. Sed santos. Acuérdense que la palabra santo no es estar todo el día en la iglesia, no es estar todo el día orando, sino la palabra santo es apartados del pecado. También alimentándonos de la palabra de Dios.
Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. También, ¿de qué otra manera? Conservando la comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo? Dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, es algo que siempre tenemos que tener: orar sin cesar. No dejes de orar, no dejes de pedir, no dejes de agradecer. También caminando en el Espíritu. ¿De qué manera? Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Andad en el Espíritu. Ahora, quiero ponerte un ejemplo. Es como si el mejor chef preparara el platillo más caro y más costoso del mundo. Pero si se le olvida la sal, todo pierde su sabor. ¿Te ha pasado eso? Que dices, no, me voy a esmerar para hacer esta comida para mi esposo, para mi esposa, voy a hacer esto bien, para que les guste a mis invitados, para que les guste a las personas, pero se te olvidó ponerle sal. ¿Qué ha pasado? Te decepcionas. Pues así pasa con nosotros como cristianos. Decepcionamos a otras personas. Pues así también, hermanos, de la misma manera, una iglesia puede tener edificios, puede tener programas, puede tener música, puede tener actividades o un escenario lujoso. Pero si pierde la presencia y la comunión con Dios y la santidad, deja de impactar al mundo. Ya sé, muchas congregaciones tienen un escenario enorme, bonito, y qué bueno. Tienen una alabanza perfecta, pero espiritualmente están muertos. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora quiero que entendamos algo, hermanos. Jesús no dijo, intenta ser sal. Jesús está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. No te está diciendo, intenta ser sal, intenta ser buen cristiano, intenta ser buen... No, Él está diciendo, tú eres la sal de la tierra. Ahora la pregunta no es si eres sal, la pregunta es, ¿sigues conservando el sabor que Cristo puso en ti? ¿Sigues conservando el sabor? Porque ¿qué pasa cuando conocemos a Cristo o estamos enamorados de Cristo? Nos pasa como a esos jovencitos cuando andan cotejando a la novia o a las jovencitas al novio, enamorados y bien atentos, pero pierden el sabor. ¿Y qué pasa? No nos importa ya nada. Ya no queremos hacer las cosas. Vemos los errores, vemos las situaciones y poco a poco vamos perdiendo nuestro sabor. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo está lleno de corrupción y es por eso que necesita una iglesia que preserve. Nosotros debemos de preservar, así como la sal hace que preserven las cosas, que duren. Así nosotros como cristianos debemos de hacer eso. El mundo está lleno de desesperanza, no de esperanza, porque necesita creyentes que produzcan sed de Dios. Y nosotros debemos de ser esos creyentes que produzcamos sed de Dios. El mundo está lleno de vacío porque necesita discípulos que den sabor a la vida con el Evangelio. Hermanos, no permitamos que la rutina, el pecado, la indiferencia o el conformismo apague tu comunión con Dios. Dios nos llamó a marcar la diferencia ahí donde nos ha puesto.
Hoy quiero preguntarte, hoy es buen momento para preguntarte. Quiero que te hagas estas preguntas tú. ¿Estoy preservando la verdad o me he apartado o me he adaptado al mundo? ¿Estás conservando la verdad? ¿O ya se te hace tan normal adaptarte al mundo? En estos días encontré igual una imagen que subí y me sorprendió. Porque dice, tomar Coca-Cola es tan dañino como fumarse un cigarro. ¿Sí o no? Pero nosotros vemos pecado en lo que nos conviene. Ah, está fumando. Ve, sí, el cigarro te acaba, pero también la coca acaba con el templo del Espíritu Santo. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, ¿estoy preservando la verdad o me he adaptado al mundo? Otra pregunta. Y quiero que te la contestes tú. ¿Mi vida despierta en otros el deseo de buscar a Cristo? ¿Tu vida despierta en otros el deseo de buscar a Cristo? Porque a veces, hermanos, ni a nuestra propia familia despierta ese deseo. Otra pregunta. ¿He perdido mi primer amor y mi pasión por Dios? ¿Has perdido tu primer amor? ¿Cómo trabajabas cuando conociste a Cristo? Hermanos, yo me acuerdo porque desde chico he sido cristiano. Bueno, entre comillas, de chico era cristiano. Pero veía que un pastor decía, hermanos, ocupamos esto. Se peleaban los que acababan de ir a la iglesia. No, yo quiero apoyar, yo quiero. Y después, poco a poco, se fue apagando su amor. Poco a poco se fue acabando ese sabor. Perdieron su primer amor y su pasión por Dios. Ahora yo quiero invitarte, hermano, que no seas esa sal que perdió su sabor. ¿Sí lo entendemos? Dice la palabra de Dios, palabras de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Quieres ser un granito de sal? Son chiquitos, pero ¿cuánto sabor dan? ¿Qué pasa cuando te pasas de sal? Te da sed. Pues a veces tenemos que pasarnos de sal para provocar esa sed en otras personas, pero que sea Cristo en nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, yo te invito a que reflexiones, te invito a que pienses si has perdido tu sabor o preservas todavía ese sabor. Ponte de pie. Ponte de pie y quiero invitarte a que le digas a Dios esta mañana, le digas, Señor, tal vez he perdido el sabor, tal vez he perdido mi primer amor, tal vez no hago las cosas como antes lo hacía. Dile al Señor con todo tu corazón, es momento que le digas. O decirle, Señor, perdóname porque a veces soy como dice Santiago, soy oidor pero no soy hacedor. Soy, como dice Santiago también, como esas olas del mar que andan para allá y para acá. Soy, como dice Santiago también, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos y he sido inconstante en tu camino. Reflexiona, hermano. Es cuestión de decirle a Dios, Señor, aquí estoy y yo te agradezco.
Te agradezco porque, pues a pesar de que he perdido mi sabor, trato de estar bien contigo y es momento de que vuelvas a tener ese sabor. Inclina tu